Muy buenos días, bienvenido a Iglesia del Señor, bienvenido a Iglesia de los Libres. Estamos otra vez juntos en pandemia, de esta manera, estamos otra vez en nuestras casas, en cada uno de los lugares donde estás hoy participando de este encuentro. Y me gusta usar mucho esta palabra, participando. No estás viendo el encuentro, estás desde tu casa por medio del Espíritu de Dios. Y estás hoy a la mañana encontrándote con la Iglesia del Señor, estás encontrándote con la Iglesia de los Libres. Hoy estamos delante de la presencia de un Dios que es fiel, delante de la presencia de un Dios que no cambia, delante de una presencia de un Dios que cumple con su palabra y cumple con sus promesas. Así que ese es el Dios que hoy estamos convidados a alabar, a bendecir y a adorar como iglesia, en cada lugar en donde estamos. Esto es la experiencia que estamos viviendo otra vez, estar separados físicamente, pero una vez más unidos por el poderoso Espíritu de Dios. La verdad que damos gloria a Dios por lo que Él puede hacer por medio de su Espíritu, que lo hace de maneras no convencionales. Y ¿sabes una cosa? Siempre Dios ha trabajado de maneras no convencionales. Así que yo te invito a que dejes que Dios hoy, en medio del lugar donde vos estás, obre de maneras no convencionales, de maneras espirituales, de las maneras que Él sabe hacerlo. Te invito a que inclines tu rostro y que nos pongamos hoy delante de la presencia de Dios para que Él pueda también obrar en nuestras vidas. Señor, gracias porque vos estás en medio de cada uno de nuestros hogares. Gracias, Señor, porque vos hoy vas a manifestar tu gracia y tu poder como siempre lo has hecho y como siempre lo harás hasta ese día que vengas y veamos la más grande manifestación de tu poder cuando hagas todas las cosas nuevas. Pero Señor, hoy queremos que empieces renovando nuestro corazón. Hoy queremos que empieces, Señor, otra vez tocando nuestra mente, nuestro corazón, para que pueda ser un lugar donde vos puedas obrar, donde vos puedas obrar transformación, donde vos puedas obrar consolación, donde vos puedas obrar tu presencia, Señor, dándonos seguridad y paz. Gracias, Señor, porque sos fiel, porque no cambias, y por eso tu iglesia hoy te bendice y te alaba en cada casa en Mendoza y en cada casa de los que están más lejos también. Hoy bendecimos y adoramos a aquel que es fiel por los siglos de los siglos. Amén, amén. Adoramos al que es fiel. Bendito sea el Señor y su fidelidad. El Señor es fiel. Dice la palabra: reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, que cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Tenemos un Dios fiel, iglesia. ¿A cantar? Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Amén. Se te adora. Aleluya, aleluya, te adoramos. Eres fiel. Eres Señor. Eres fiel. Oh, Señor. Eres fiel y tu misericordia eterna. Repetimos: Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos.
eres fiel, siempre fiel, 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 eres fiel, siempre fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Siempre de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Un Dios poderoso que venció a la muerte. Gracias, Señor, por esa cruz. Poderoso, nunca fallará. Omnipotente Dios. Más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me guía. Dios me guía, Él conmigo está. Nunca me hará. Gracias, Señor. Confiamos en tus promesas. Más de lo que soñé, Mucho más. más de lo que esperé. Sí, Señor. Grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está. Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor. Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es Sí, Señor. poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En
en Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios. Nuestro Dios es poderoso. Una vez más, porque tenemos un Dios poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Entrar en tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme a tus pies. y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Al entrar en tu santo lugar, Al entrar en tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar tu trono de gracia, Señor. para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Me abrazas, me cantas, me amas, me El Señor Jesús invita a todos los que estén cansados, cargados, turbados, poder ir a Él, a sus pies, y Él nos dará descanso. Me amas,
hermoso tiempo hemos disfrutado en la presencia del Señor, adorando su nombre. Qué lindo es que hayas podido traer tu ofrenda de adoración a la presencia del Señor. Hoy no estamos juntos por esta distancia impuesta, por el cuidado, por esta pandemia, pero yo estoy seguro que desde tu casa has podido levantar a la presencia del Señor tu mejor canción, tu adoración, tu contemplación de la persona maravillosa del Señor. Qué lindo es este tiempo. Seguí adorando al Señor allí donde estás. Anímate a decirle al Señor con tus palabras cuánto lo amás, cuán bendecido te sentís por ser hijo, por ser parte de su cuerpo, por ser parte de esta familia, por ser redimido, por haber sido santificado por la obra del Espíritu. Hacelo desde ahí, Señor. Queremos bendecirte, queremos continuar adorando tu nombre. Nos sentimos en esta hora, Señor, impulsados por tu Espíritu a seguir abriendo nuestros corazones al obrar tuyo. Recibí, Señor, toda adoración, Papá, Hijo, Espíritu Santo. Te adoramos como pueblo tuyo. Gracias por también traer a nuestras vidas esta perspectiva que no somos la iglesia aquí solamente de las eras, de la iglesia de los libres. Hay una iglesia que clama por tu nombre. Hay una iglesia que te adora, Señor, en la Argentina, en Mendoza, en el mundo entero. Hay etnias, Señor, que están comenzando a ver la luz de Cristo en la vida. Estás empezando a hacer una obra de redención en sus corazones. Gracias porque eso rompe todo límite, toda barrera, y nos podemos sentir pueblo, nos podemos sentir ciudadanos de un reino nuevo que has venido a establecer y que avanza poderoso. Gloria sea al Señor. ¿Qué te parece si le das un aplauso en el lugar que estás? Me imagino ahí en el barrio se comienza a sentir ahora un aplauso desde la casa. Alguno que está pasando por allí dice: ¿qué está pasando en ese lugar? Es la presencia tuya, Señor, que ha infundido ese aliento, esa renovación en nuestro propio corazón. Gracias te damos. Qué hermoso, Señor. Y justamente hablando de esta distancia y que hemos tenido que ser respetuosos, y qué bueno que lo hayas sido y que hayamos podido estar estos días cumpliendo el distanciamiento. Quería decirte que a partir de mañana mismo y el próximo fin de semana tendremos condiciones para volver a estar juntos, para volver a reunirnos. Si acaso los grupos de crecimiento quieren estar en el grupo cuidándonos y manteniendo las condiciones necesarias, podrás volver a la iglesia. El próximo fin de semana estaremos reuniéndonos normalmente con las condiciones anteriores. Hasta el 50% podemos estar aquí en la iglesia juntos disfrutando la presencia del Señor. Quisiera volver a recomendarte, a recordarte que te anotes. Es fundamental que puedas anotarte para que podamos cuidar el aforo, para que podamos cuidar la distancia, para que podamos disfrutar del encuentro con todas las condiciones. Trae tu barbijo, no te olvides. Estamos todos aquí para poder presenciar el encuentro. El próximo fin de semana, 6 de junio, podremos estar aquí en este lugar. Quería decirte otra cosa. Vos sabés que hay mucho más espacio en el encuentro de la tarde. Quería alentarte. A veces vemos que el número de los anotados al encuentro de la mañana va creciendo. Te animo que puedas anotarte también en la tarde. Hay un momento especial para vos, un espacio ideal para vos también, que puedas aprovechar esa posibilidad. Y tenemos algo precioso para compartir en medio del encuentro del próximo fin de semana 6, y es la Cena del Señor. Así que te animo a que prepares tu corazón. Te animo a que te prepares y vengas dispuesto a participar como pueblo, como iglesia, de la memoria que hacemos a la obra del Señor Jesús el próximo 6 de diciembre. Otra de las cosas... 6 de junio. Me fui, perdón, 6 de junio. 6 de junio, se pasó el 2021. Quería también comentarte que el 13 de junio tendremos nuestro encuentro esperado de Gracias en Acción. Estamos entusiasmados, estamos realmente contentos de poder hacer memoria de los hechos grandiosos, maravillosos que el Señor nos permitió vivir entre 2021 y entre 2020 y lo que llevamos de 2021, y poder repasar la presencia del Señor maravillosa, acompañándonos en medio de los campamentos, en medio de los grupos de crecimiento,
en medio de tantos hechos tan lindos que pudimos disfrutar del Señor, del Noti IPN y de las maneras de disfrutar también de los encuentros grabados, pero entendiendo que el Señor estaba traspasando la pantalla y llegando al corazón de la iglesia. Son momentos especiales. Es un domingo especial que venimos a reconocer en gratitud la persona del Señor. Y también es un momento para renovarnos, un momento para ponernos delante de Él y mirar las necesidades de la iglesia y mirar los hechos del alcance y de la misión hasta lo último de la tierra y evaluar nuestra ofrenda material, nuestro compromiso material delante de la presencia del Señor y reconsiderarlo y poder volver a comprometernos un año más con esta casa para poder ser efectivos en nuestra obra, en nuestra misión hasta lo último de la tierra. Así que también es un momento especial para repasar nuestros compromisos. Y también, como lo hacemos cada año, esa posibilidad tan linda que tenemos de ver el espacio físico de la iglesia, las instalaciones de la iglesia, para poder brindarte y brindarle a las personas un espacio agradable, cómodo, con esta tecnología, por ejemplo, que estamos disfrutando, que nos permite llegar hasta tu casa, hacerlo repasando las cosas que podemos hacer para tener más comodidades y ser más efectivos. Y este año hemos pensado en ampliar el lugar que, de paso, si se te ocurre algún lindo nombre para ponerle al salón de usos múltiples, que solo le llamamos IPN, Iglesia para Niños, pero que es un lugar que no solamente usan los niños, lo usan los preadolescentes, adolescentes, jóvenes, ministerios como el Celebremos. Así que la idea este año es que podamos hacer mucho más útil aquel lugar, ampliar el salón para poder tener mejores espacios, mejores aulas. Así que al proyecto de este año le hemos llamado Proyecto 1000 ladrillos. 1000 ladrillos. El costo es de 1.600 pesos. La idea es que vos puedas sentirte parte, que cualquiera hoy de nosotros, seas adolescente, joven, estés soltero, casado, puedas sentir que participaste en una partecita. Este ladrillo lo puse yo. Este ladrillo en el proyecto de este año participé yo. Quisiéramos poder tener y mostrarte a lo largo de algunos domingos algún esquema, algún dibujo, alguna planimetría de alguna manera del avance de cómo hemos ido adquiriendo ladrillos y cómo va el avance de la obra. En los próximos domingos quisiéramos explicarte cómo lo vamos a hacer para anotarnos, cómo nos vamos a hacer para participar, cómo tenés que hacer para poderte sumar al proyecto 1000 ladrillos. Así que estamos realmente muy, muy entusiasmados con esto. Quisiéramos ahora continuar con el proyecto, con el mensaje de esta hora. Así que damos paso a este tiempo. Bueno, le he pedido hoy a los pastores que me acompañen en este cierre, contarte que en nuestro corazón surgió la idea de tocar estos temas que hemos estado mirando, que ahora Leo nos va a repasar, por una sencilla razón. Dos motivos importantes. El primero de ellos, la iglesia como idea de Dios. Es una idea que está siendo sistemáticamente socavada como idea de Dios. Está siendo bombardeada. La iglesia está intentando las puertas de la muerte, las puertas del infierno, ir contra ella. Y no quisiéramos que ninguno de los miembros de la iglesia, ni tampoco aquellos que nos están escuchando y que quieran formar parte de esta iglesia, de la iglesia del Señor, pueda ser inundado con esta confusión. Pero por el otro lado, quisiéramos también ver la belleza de la idea de Dios. Pensar en lo extraordinario que Dios ha pensado para que vos y yo seamos parte, como todas las ideas de Dios, como todas las creaciones de Dios. Y hemos estado notando lo que está pasando en nuestros grupos de crecimiento, en el reporte que la gente nos va dando, volver otra vez a enamorarnos de las ideas de Dios. No porque la iglesia sea una perfección en sí misma, estamos en construcción, sino simplemente porque por algo Dios la ha diseñado y formamos parte
de ella. En ese entusiasmo, no para darle gloria a la iglesia, sino al creador de la iglesia, Amén. podamos alabar el nombre de Amén. Dios. Amén. Una de las cosas que a mí más me gusta, digamos, de la iglesia es que no hay otra organización igual. No hay manera. Vos no podés comparar ninguna organización a la iglesia. Podés quizá traer algunas cosas de afuera para usar, para organizar, pero no es lo mismo. Es otra cosa la iglesia del Señor. Estuvimos mirando la iglesia del Señor como cuerpo. Y eso significa que todos nosotros formamos parte de ese cuerpo. Y otra organización, vos podés estar, podés trabajar, podés contribuir un montón, pero podés hacerlo sin sentir y sin saber que realmente sos parte. Sin embargo, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo nos ha hecho a cada uno parte del cuerpo. Y cada uno de nosotros, como en el cuerpo, somos necesarios en cada lugar donde Dios nos ha puesto. La segunda cosa que vimos fue la iglesia como la novia del Señor. Y dice la palabra que Dios está trabajando, se está preparando a la iglesia, la está santificando, está trabajando para que cada uno de nosotros en nuestro proceso de santificación hagamos de la iglesia del Señor una novia preciosa, hermosa, y que además, no sé si les pasa a ustedes, pero este hecho de ser la novia de Cristo hace que nosotros tengamos que responder enamorándonos cada vez más del Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros. Una novia, mi novia Diana, cuando era mi novia, se alegraba porque yo en la puerta del magisterio le escribía poemas y le encantaban los poemas y eran escritos así nomás. ¿Cuánto más nosotros deberíamos reaccionar a el amor que Cristo ha demostrado por la iglesia dando su vida por nosotros? Estuvimos viendo la iglesia como rebaño. Juanca, vos nos hablaste de la iglesia como rebaño. A mí lo que más me encantó fue la dinámica. Pastor, oveja, pastor, oveja, pastor, oveja. Donde Dios nos ha puesto, a veces nos toca el rol de pastorear, de bendecir, de ministrar, de cuidar. Pero siempre, siempre, siempre somos oveja. ¿Y qué pastor tenemos? El Señor. ¿Qué pastor tenemos? Y por último, el Fer nos habló de edificio, piedras vivas. Me quedaron ahí picando dos cosas que Fernando, una que dijo y otra que no dijo, que pensé después un poco por lo que vos decías, Juanca, al final. La primera es que la iglesia es baluarte de la verdad, y es cierto, está sistemáticamente siendo atacada la verdad de Dios, y la iglesia es ese lugar donde tenemos que seguir levantando la verdad, tenemos que seguir estudiando y aprendiendo cuál es la verdad que el Señor nos ha revelado en su palabra, pero tenemos que estar seguros que la iglesia es el lugar para defenderla. Y el hecho de ser piedras vivas, y es que en las catedrales que se hacían en la antigüedad, todas las piedras no eran estándar, ¿no? Y esa es otra cosa que no tiene ninguna organización. El Espíritu Santo que hace la obra de amalgamar a la iglesia y hacer que cada uno de nosotros encastremos y encajemos en el lugar perfecto para que Él la pueda edificar. Hoy vamos a mirar la última figura, no de las que salen en la Biblia, pero sí la última figura de esta serie, y es mi iglesia, su pueblo. Es una quizás de las cosas que más veces decimos. Somos el pueblo de Dios, el pueblo de Dios es una de las figuras que viene desde el pueblo de Israel, la idea original de Dios en el inicio de los tiempos, y nosotros como el pueblo de Dios. Y quisiera invitarte a que ahora puedas tomar tu Biblia y podamos leer juntos la palabra del Señor en Efesios, capítulo número 2. Efesios, capítulo número 2. Desde el verso 12 al verso 19, Oscar, si nos ayudás con la lectura. Acompáñame. Dice así la palabra del Señor. Tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora ustedes, que estaban lejos de Dios, ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los no judíos, y de los dos pueblos ha hecho uno solo. Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley, y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo.
Por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos y los unió, formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que no son judíos y estaban lejos de Dios, como a los que son judíos y estaban cerca de Él. Por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios el Padre. Por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos, ahora son de la familia de Dios. Qué maravillosa esta palabra. Gracias al Señor en este pasaje extraordinario del apóstol Pablo para definir a la iglesia con esta imagen que es la de ser pueblo del Señor. Hoy yo quisiera que pensásemos en 7 características que distinguen a una nación de otra, a un pueblo de otro, para ayudarnos a mirar y a mirarnos a nosotros con la distinción que tenemos como pueblo de Dios. La primera de las características o de los distintivos de una nación es la historia de esa nación. Hay una historia en común que los identifica. Cuando Dios me ha dado la posibilidad de viajar muchas veces por medio de la asociación Billy Graham y me dio la oportunidad de viajar por algunos países de Latinoamérica o de Europa y demás, y una de las cosas que nos enseñaban normalmente cuando entrábamos a un país era tratar de ver la plaza principal, la centralidad donde está el núcleo de la historia. Así que por ahí cuando estaba en Perú fui a ver, además que tienen los colores de River, de la bandera, fui a ver allí el gran monumento a Bolívar. Cuando estás en Bolivia vas a mirar a Bernardo Monteagudo, que es el principal, el libertador de Bolivia, junto por supuesto también con todos los, con Bolívar, San Martín y demás en este tema. Y es interesante porque él era argentino, era un tucumano, nació en Tucumán, bueno, todavía no estaba en la Argentina determinada, pero era de la zona de Tucumán y él fue uno de los grandes próceres de Bolivia. Cuando estamos acá en Argentina pensamos en San Martín y de los grandes héroes que tuvimos de la fe. Una historia en común, tenemos el mismo libro de historia en algún sentido. Ahora, es interesante porque el apóstol Pablo está defendiendo en uno de los concilios, y te voy a pedir, Leo, que nos ayudes a ubicarnos en este tema, porque una de las características es que si nosotros queremos identificarnos como pueblo de Dios, necesitamos estar identificados con la historia que da origen al pueblo del Señor. Sí, estamos en el año 49, así está iniciando la iglesia. Y Dios, por medio de Pablo, está haciendo una obra entre los gentiles, entre los que no son judíos. Entonces, bueno, el Señor vino de los judíos y el Evangelio se ha predicado primero a los judíos, pero están incorporándose estos que no son judíos y los judíos tenían esta identidad muy formada. Entonces, están ahí resolviendo cómo van a hacer para incorporar a los gentiles, qué cosas van a y de qué manera van a poder hacer que estas personas también formen parte del pueblo de Dios. Y te leo desde el verso 12 ahí en Hechos capítulo 15. Dice: todos se callaron y escucharon mientras Bernabé y Pablo hablaban de las señales y milagros que Dios había hecho por medio de ellos entre los no judíos. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo: hermanos, óiganme, Simón nos ha contado cómo Dios favoreció por primera vez a los no judíos, escogiendo también de entre ellos un pueblo para sí mismo. Esto está de acuerdo con lo que escribieron los profetas, como lo dice la Escritura. Gracias. Otra de los pasajes muy importantes para contemplar, nos ayudas por favor, Bill, está en Romanos, en el capítulo número 9. El apóstol Pablo va a abordar otra vez el tema del pueblo. ¿Qué nos dice allí? Bueno, es interesante en eso, en Romanos 9, 10, capítulos 9, 10 y 11, habla de esto, del futuro de Israel. Y en este futuro, Pablo quiere recordar que, bueno, los no judíos siempre fueron parte del plan y propósito de Dios. Así que 9:25 dice: así que lo que dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo
a los que no son mi pueblo. Llamaré a mi amado a lo que no es mi amado. Qué Así que fabuloso. desde el principio Dios tuvo este plan de incluir los no judíos en su pueblo. Es interesante porque cuando estamos pensando como pueblo de Dios, solemos creer que nuestra historia comienza en los años del Señor Jesús. Pero en realidad la historia está enraizada a los pensamientos de Dios desde el comienzo. Del libro de Génesis está metida nuestra historia. No es que Dios dijo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahora ya que el pueblo judío no está funcionando, sino que es un diseño soberano y extraordinario de Dios. Esto debe movernos a nosotros como pueblo del Señor a adorarle y además a exaltar su nombre y a vivir como pueblo de Dios, no como un mandamiento, sino como una motivación profunda de saber que son diseños de Dios que van antes de lo que nosotros podemos imaginar. Conocer la historia de Dios, conocer la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, para introducirnos en la historia de Dios en el Nuevo Testamento y comprender las razones de cómo surge ese pueblo y la forma soberana, extraordinaria de Dios, cómo fue conservando ese pueblo para que naciera Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, lleva a nuestro corazón en alabanza y en adoración a Dios. Un pueblo que no conoce su historia y que no honra su historia es un pueblo destinado a terminarse, ¿no? Esto es lo que dijo uno de nuestros héroes. Y esto es verdad. Nosotros como nación de Dios todo el tiempo tenemos que hacer reflexión de dónde venimos. Aún en esta generación, aún esta nuestra iglesia. A veces pensamos que la iglesia de los libres Empezó la con empezó nosotros. yo, ¿no? Empezó conmigo. O empezó a través de don Jaime. La iglesia del Señor nos trasciende, es antes y dura después, y por eso alabamos el nombre de nuestro Dios. Pero hay una segunda característica que tiene la iglesia del Señor, y es que tenemos un lenguaje en común. Cuando estuve en África, el lenguaje común con los muchachos allí era el portugués, así que le entendía bastante, ¿no? Pero cuando fui a Holanda, donde se hizo el Congreso de Ámsterdam de la Asociación Billy Graham, no hay cosa más espantosa que el holandés. O sea, no lo hablo por los holandeses ni por el idioma. Para mí, entre que soy duro para escuchar el lenguaje, lo difícil que me era, íbamos con un grupo de 2 cordobeses, imaginen, estábamos ahí recorriendo la ciudad de Holanda, tratando de cargar nafta a un auto, y pidiendo, y el muchacho nos hablaba en holandés y no entendíamos nada. Qué importante, porque rápidamente la manera de hablar nos identifica. Cuando uno está en un lugar y no se sienten a hablar, dice, sos argentino, porque hay una característica que tiene que ver con el lenguaje en común. ¿Qué lenguaje tiene la iglesia? ¿Qué idioma maneja la iglesia? Porque hay iglesia aquí, en Holanda, en China, en Japón, en África, en la India, hay iglesia de Dios. El idioma no es el idioma nuestro, no es el español. El idioma de la iglesia es un idioma que es mucho más profundo. Y esta tiene que ser la característica por la que la gente pueda decir, evidentemente son cristianos, porque tienen una manera y una forma de hablar. ¿Alguno de ustedes, por favor, que lea Efesios, el capítulo 5, verso 19 al 20? Oscar, si nos ayudas, por favor, con ese versículo. 5, 19 al 20 dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir. ¿Ese es? No, 5:19. Efesios. Efesios. Estaba leyendo Corintios. Ajá. Efesios 5, 19 al 20. Háblense unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las características internacionales de la manera de hablar de la gente es la queja. Y este es el idioma que caracteriza a los que no son pueblo de Dios. Claro, nosotros hemos aprendido ese idioma desde que nacimos.
Hemos todos aprendido a hablar en términos de queja, en términos de ingratitud, en términos de murmuración, en términos de mentiras y de engaños. Esto es el idioma que aprendimos naturalmente al haber sido nacidos en el pueblo de las tinieblas, en la nación que está regida por el enemigo del Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros hemos pasado a formar parte de este pueblo de Dios, porque pusimos nuestra confianza en el Señor, lo que el Espíritu Santo hace es darnos una capacidad nueva de hablar un lenguaje nuevo, de hablar un lenguaje distintivo, que es la alabanza, que es la gratitud. Son los salmos, son los himnos, son los cantos espirituales. Por supuesto, no se está refiriendo a que estemos todo el tiempo hablándonos mientras cantamos, ¿no? Está hablando de una manera nueva de hablar, que esté caracterizado por el reconocimiento de Dios en nosotros. Quizá muchos de nosotros tenemos aprendido el lenguaje de quejarnos todo el tiempo. Y quizá por haber nacido pecadores y por haber nacido en Argentina, tenemos el lenguaje doblemente fortalecido. Nos quejamos absolutamente de todo. Pero Dios ha señado con un idioma nuevo al pueblo de Dios, y es el pueblo de la alabanza y es el pueblo de la gratitud. Yo quiero animarte para que practiques el nuevo idioma de este pueblo. No vas a poder aprender este idioma a menos que... ¿Vieron cómo se aprenden los nuevos idiomas? Si vos te vas a esa otra ciudad y vivís ahí sin escuchar tu idioma original, es la única manera de poder aprender. Yo intenté en muchos institutos aprender inglés y ustedes ya saben, look at picture number one. Es lo único que me sé del inglés. Muchos institutos y lo quise. Me dijeron, Juan Carlos, andate a vivir 6 meses, 1 año, a donde se habla inglés, y es la mejor manera de poder aprender el inglés. Sí, se ha dicho que ese roce, ese contacto, estando en el lugar, estando en el ambiente, es lo que afirma ese lenguaje. Tal cual. Por lo tanto, necesitamos cerrar el oído al idioma de la queja y al idioma de la murmuración, aunque tengamos razones para usar ese idioma, pero que podamos ser conocidos como un pueblo de Dios que tiene todo el tiempo en nuestro trabajo, en el colegio, entre tus hijos, en la fábrica, en los vecinos, seamos escuchados, porque hablamos palabra de fe. Qué interesante lo que dice 2 Corintios. Dice, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y hablamos. Qué maravilloso que es poder hablar en tono de fe, en términos de fe. Que se nos escuche como pueblo y nación santa de Dios. El cantito de la fe, ¿no? Esa manera de hablar, que es una manera donde inyectamos esperanza donde no la hay, que inyectamos un pero Dios, ¿no? Como hablamos el otro día, o sea, estamos mirando las realidades, pero el idioma es pero Dios. Dios está en control, Dios quiere obrar, Dios tiene poder para hacerlo, pero Dios es el lenguaje de fe que la iglesia del Señor puede hablar. En tercer lugar, la tercera señal es una ciudadanía en común. Tenemos una ciudadanía en común. ¿Y qué pensás, Leo, que es ser un ciudadano? Por un lado, me imagino, es tener derechos. Cuando vos sos ciudadano de algún lugar, una de las cosas que tenés es derecho a, por ejemplo acá, a transitar. Tanto nos hemos enojado cuando nos han mandado en estos días a quedarnos todos guardados. ¿Por qué? Porque tenemos derecho porque soy ciudadano argentino, porque estoy en la Argentina y bueno, tengo derecho a algunas cosas. Bill. Me pienso en seguridad. Seguridad. Sí. Perfecto. Yo pienso en identidad también, ¿no? Bueno, sentido de identidad. Sí. Estamos en el tiempo de Olimpiadas y hemos perdido este enfoque de identidad por medio de camiseta. De la camiseta. De ponerse la camiseta, sí. Así es. A mí se me viene también la palabra responsabilidad. Ajá. Derechos y obligaciones. Muy bien, perfecto. Qué valioso que es, viste, ahora hay muchos que están intentando ir a otros lugares y para poder trabajar lo que primero te piden es la ciudadanía. Ahora,
Cuando nosotros nos pensamos en términos de iglesia, se nos ha dado un documento que es la ciudadanía celestial. Y esto realmente llena mi corazón de alabanza y de gloria a Dios. Miren lo que dice Filipenses. Alguno de ustedes que me diga que lo va a leer, Filipenses capítulo 3, el número 20. Miren lo que dice ahora de nuestro nuevo documento de identidad. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Gracias. Realmente ser ciudadanos del cielo nos da perspectivas distintas de las situaciones de la vida. Se nos otorgan derechos de usar todos los recursos del cielo para operar aquí en la tierra. Se nos otorga la gracia que solo se lo da a los ciudadanos del reino para poder usar en autoridad las cosas que se nos ha concedido como pueblo de Dios. Se nos da el derecho de gobernar, porque nuestro gobierno no necesita un título ni la votación de la gente. Nuestro gobierno o el ejercicio de nuestra autoridad espiritual está dada porque somos ciudadanos del cielo. Es decir, que nosotros podemos llegar a tener, y las autoridades de nuestra nación podrían llegar a no escucharnos, pero por ser ciudadanos del cielo tenemos a aquel que es el rey y dueño de ese pueblo que nos escucha siempre. Pueden no protegernos en la tierra aquí. Y cuando pensamos en tantas naciones donde los ciudadanos están buscando protección, sin embargo, por creer en Jesucristo han sido quitados de la protección de su nación. Hoy para ellos decir somos ciudadanos del cielo significa la protección, el cuidado y la garantía de que nadie les va a poder quitar, ni siquiera la muerte les va a poder quitar el derecho de la ciudadanía de los cielos. Pueden también crear leyes contra nuestra libertad, pero nosotros hemos sido creados con una libertad interior que no la puede quitar ningún gobierno, ningún régimen. No hay monarquía que nos quite esa libertad, no hay democracia que nos quite esa libertad, no hay tampoco tiranías que nos quiten esa libertad, porque somos ciudadanos del cielo, porque somos pueblo escogido de Dios. Pero hay una cuarta cosa, te dije 7, vamos a ir más rápido. La cuarta cosa es, tenemos una cosmovisión en común. Cuando vos vas a una nación, lo primero que empieza a ver son las costumbres propias de esa nación, características. Y es interesante las distintas maneras que tiene la gente de evaluar sociológicamente cuáles podrían llegar a ser las características propias de una nación. Bueno, el otro día estaba leyendo de un sociólogo muy interesante lo que él iba hablando de los distintos países latinoamericanos y las características propias de cada una de aquellos aspectos positivos y aquellos aspectos negativos. Lo que le costó definir lo que somos los argentinos, no les puedo explicar, porque en realidad es una de las naciones de Sudamérica que mayor cantidad de afluencias de otros países nosotros tenemos, así que hay como una confusión de nuestras características. Pero alguna de nuestras características es que somos de ser amigos, somos de que nos gusta estar en grupos, somos cariñosos, somos mucho más abiertos. Por supuesto, depende también de las zonas donde vivimos allí en Argentina, pero ¿verdad? Pero en términos generales, a nosotros nos dicen asado y decimos, vamos a estar. No sé quiénes van a estar, pero porque hay como una capacidad especial, deseo de juntarnos. Somos quejosos. Opinólogos. Somos opinólogos. Y esto es una cosa que opinamos de todo, somos directores técnicos de todo, es increíble. Aspectos de nuestra cultura. Ahora, realmente la cultura de una nación muestra los valores que tiene esa nación, las creencias que tiene esa nación, aún las normas de conducta, lo que considera que es verdadero. Las leyes están regidas según la cosmovisión
que tenga cada nación. A lo largo de la vida, de la historia de la humanidad, han habido distintas cosmovisiones y aún todos tenemos una cosmovisión, una manera de ver el mundo, una manera de aceptar las culturas propias que nosotros tenemos. Pero el gran desafío es que Dios nos ha puesto en un pueblo que tiene una cosmovisión que no es la cosmovisión natural que nosotros tenemos como argentinos, que no es la cosmovisión natural que nosotros tenemos como japoneses, chinos o lo demás. Porque en realidad todas esas otras cosmovisiones que no sean la cosmovisión bíblica, entonces están en contra de la cosmovisión del pueblo del Señor. Es interesante lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios, el capítulo 6, del 16 al 17. No sé si alguno me puede ayudar leyendo eso. Lo leo yo directamente. Viviré con ellos, caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Con este texto tenemos que tener cuidado porque a veces creemos que lo que Dios nos está llamando a hacer es salirnos de acá, borrarnos, armar, no sé, una gran muralla donde nos metemos todos los cristianos del mundo y nos metemos ahí a vivir para salir de en medio de ellos. Pero no está refiriéndose al salir físicamente, muy por el contrario, Jesús dijo que teníamos que estar, que teníamos que ser luz, que teníamos que ser sal, pero para poder ser luz y para poder ser sal tenemos que ser notoriamente distintos a la cultura de este tiempo. Y necesitamos para eso renovar el entendimiento constantemente, quitarnos vestiduras viejas para revestirnos con vestiduras nuevas de esta nueva cosmovisión que nosotros tenemos. Somos llamados permanentemente a renovar la mente porque estamos comprometidos con un proceso de vida a identificar cuáles son aquellos elementos de nuestra cultura que honran a Dios. Como argentinos decimos, ¿qué tenemos para honrar a Dios? Bueno, somos abiertos y nos gusta la amistad. Bien, eso es un valor que forma parte de una cosmovisión cristiana. La queja, el hablar detrás del otro, eso forma parte también de la cultura nuestra. Es algo que tenemos que reafirmar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque aunque todos los argentinos o todos los bolivianos o todos los brasileños sean así o lo hagan así, nosotros como pueblo del Señor somos llamados a quitar de entre nosotros las características propias de la cultura argentina para tener una cultura nueva. La cultura del reino de Dios. Sí, acá me acuerdo estaba predicando una vuelta allí en Bolivia y entonces me dicen que el horario del encuentro era a las 9 de la mañana. Tenía que hacer una maratón de 7 predicaciones ahí todo el tiempo. A las 9 de la mañana. El encuentro empezó 10:30. Una cosa increíble. Por supuesto terminó 2 horas más tarde de lo previsto. Y entonces me dice, no, es que los bolivianos somos así. Empezamos tarde. No hay... Y yo dije, bueno, en nuestro país también somos bastante irresponsables, pero porque lo haga la cultura, a nosotros se nos llama a ser puntuales, porque nosotros formamos parte de otro pueblo que tenemos una manera de ver las cosas de maneras distintas. Quinto distintivo es que en toda nación nos encontramos que tiene su propia moneda, su propio banco central, su propia casa central donde emite su propia moneda según los recursos naturales y demás, es el valor de la moneda, ¿no? Ahora, hay también personas que manejan esos recursos, leyes financieras, leyes económicas que rigen un determinado país. Los países pueden ser más liberales, más comunistas, etc. Pero para el pueblo de Dios hay un sistema nuevo, distinto de pensar. Por lo tanto, aún tenemos que tener cuidado, aunque quizás podamos defender nuestros
nuestras formaciones económicas en la universidad. Hay que tener cuidado, porque Jesucristo dice que no nos tenemos que apasionar con ningún sistema económico de aquí de la tierra, por más bueno y mejor y saludable que sea. ¿Por qué razón? Porque nosotros formamos parte de otra clase de pueblo y Jesucristo lo dijo de una manera muy categórica en Mateo en el capítulo 6, verso 19 al 21. Por favor. No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder y donde los ladrones entran a robar. O sea, no hagan recursos en el banco de la tierra, porque siempre va a haber deflación, va a haber inflación, porque siempre nos van a engañar, porque además hay un engaño propio de las mismas riquezas donde nos podemos nosotros sentir seguros. ¿Qué dice? Más bien amontonen riquezas en el cielo. En el banco de los cielos. Hay otro lugar donde se lleva la cuenta. Donde Así la es. polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. El gran desafío es a vivir sin ansiedades. Ahí mismo el Señor Jesucristo comienza a decir, muchachos, si el sistema económico de ustedes va a depender de los sistemas terrenales, rápidamente ustedes van a entrar en ansiedad. No van a saber cómo van a comer mañana, ni qué se van a vestir, ni cómo van a ahorrar. Dice, pero esto los paganos, los que pertenecen al no pueblo, tienen este sistema de pensamiento y esta ansiedad. Dice, pero entre ustedes no tiene que ser así. ¿Y qué dice? Busquen primero mi nación, busquen primero mi reino, busquen primero la primacía de Él en todas las cosas. Y todas estas cosas, por un sistema extraño, espiritual, sobrenatural, las cosas le van a ser añadidas. Una forma nueva de pensar la economía. Veo aquí que está Andy con nosotros y él es administrador de empresas. Un enorme desafío para ser administrador de una nación acá, pero tener una mentalidad de administrador de reino, porque somos pueblo distintivo del Señor. Tenemos en sexto lugar un sistema político jurídico en común. Por supuesto que pueden haber distintas naciones que tienen distintos sistemas. Y nosotros aquí en Argentina, y creemos que con buena razón, uno de los sistemas más interesantes que ha descubierto la política, que no es nuevo, pero que es uno de los que creemos que es más saludable, es la democracia. Y la democracia es un sistema bastante interesante. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros somos grandes defensores de la democracia y necesitamos hacerlo a la hora de vivir aquí en la Argentina, pero tenemos que tener cuidado porque a veces solemos trasladar los conceptos de la democracia al reino, a la nación, al pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Elegimos quién va a ser el presidente que nos va a presidir en el área de la sexualidad. Elegimos quién va a ser el presidente que nos va a dirigir en el área de las relaciones interpersonales. Y el Señor Jesucristo dijo, disculpen, aquí hay uno solo que preside porque ustedes son mi pueblo. Somos esclavos, enormemente libres en esta nación. En el pueblo de Dios, en la nación de Dios, los que tenemos la ciudadanía de los cielos, tenemos una esclavitud y una lealtad absoluta a un régimen. En términos de la tierra, diríamos, Suena la frase que al acaba de decir, régimen suena más terrible, autoritativo claro, que hay. Suena terrible. Es tremendo, pero con una enorme diferencia. El que genera, crea y se adueña y se apropia de este régimen es el que nos crea. Primero tiene derecho, pero además de ello es el que nos invita a vivir la relación de amor más importante. No hay régimen donde ese fascista, ese tirano te invita a que el pueblo sea amigo y disfrute de todo. No. No hay régimen donde haya un amor tan grande que presida el derecho de Dios de ser su pueblo. No hay quien te convide a vivir las experiencias de mayor libertad. No hay nadie, no hay lugar donde vos puedas experimentar la mayor libertad creativa para el hacer que en el reino de Dios. El reino de Dios es el lugar donde el Señor
se viene y se abaja entre nosotros para servirnos unos a otros. Donde este reino el Señor dice, miren, el que manda más es el que llega a servir a su prójimo. Es el que lava los pies. O sea, es una cosa que a nosotros nos cuesta pensarla en términos de reino humano, de nación humana. Pero por eso somos un pueblo especial. Por eso somos una nación santa. Yo siento un gozo tan grande de formar parte de esta nación. Me siento, ¿saben qué, muchachos? Digno, completamente digno por haber sido invitado a formar parte de esta nación, de este pueblo del Señor. Miren lo que dice Hebreos 8:10. Déjame que lo leo. Dale. Dice así, dice, por eso este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será. Una de las otras versiones dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esta no es una cita del Antiguo Testamento, pero que está escrita en el libro de Hebreos. Y aquí se nos habla de que nosotros como nación de Dios, como pueblo de Dios, formamos parte de esa nueva dispensación. Formamos parte de ese nuevo tiempo. Antes, en el viejo pacto, en el antiguo pacto, ellos tenían que obedecer leyes y que nunca las obedecieron. Pero ahora llegaba un tiempo nuevo, que es la iglesia del Señor, donde el Espíritu Santo iba a poner tanto el querer como el hacer, esa voluntad de Dios, a través del sello de su palabra en nuestros propios corazones, para que nosotros pudiésemos experimentar la obediencia al Señor en una vida del Espíritu. Somos el pueblo del Espíritu, somos el pueblo del nuevo Israel de Dios, somos el pueblo de Dios, una iglesia nueva donde a través de su Espíritu Él ha hecho cosas extraordinarias. Ha marcado nuestra vida con los deseos de Dios. Y yo no sé si te das cuenta, pero cuando alguien pasa de las tinieblas a la luz, cuando pasa de ser extranjero a formar parte del pueblo de Dios, lo primero que empieza a nacer en su corazón es el deseo de obedecerle, de hacer caso. ¿Qué tengo que hacer? Yo quedo sorprendido con las características de muchos que están diciendo, perdóname, nosotros estábamos viviendo en nuestra vida sin ordenarnos, sin casarnos, porque se usa así, porque para qué casarnos, porque pase tanto trámite y toda la historia. Esas son las leyes del país, son las normas de nuestro país. Yo presento un certificado de convivencia y está bien, porque se usa, la ley lo permite, pero estamos descubriendo que Dios está hablando de un pacto matrimonial. No está hablando de matrimonios a prueba. No está hablando de matrimonios por un rato mientras la cosa funciona. Está hablando de perpetuidad, de matrimonios que nos consolidamos bajo un pacto delante de Dios para mostrar el pacto de amor de Jesucristo por la iglesia. Es decir, nuestras leyes son distintas, notoriamente distintas. Por lo tanto, y yo me pregunto, ¿quién le enseñó a esta persona eso? El Espíritu de Dios empieza a traer orden en la vida de las personas. Vos empezás a decir, yo estaba maltratando a mis hijos, estaba todo el tiempo comparando a los hermanos, estaba siempre, el otro día un papá me comentaba, dice, siempre lo gastaba a mi hijo, tenía la costumbre de gastarlo, de ningunearlo, y él empezó a aprender ese sistema de ninguneo. Pero un día me confesó su enorme dolor de esta experiencia. Y nos acostumbramos en casa a manejarnos en las leyes de él, no hay problema. Y de pronto hay algo que el Espíritu de Dios empieza a manejar, otra clase de lenguaje, otra clase de ley, otra forma de estructuración familiar que viene por el Espíritu de Dios en nosotros. Por último, y ya estamos terminando, tenemos un propósito en común. Qué maravilloso. Yo no sé si las naciones se forman con algún propósito, pero el pueblo de Dios tiene un propósito.
No sé si Argentina sabe cuál es el propósito para el que funciona como nación. No sé si lo saben los chinos, no tengo la menor idea. Lo cierto es que Dios al pueblo de Él le ha dado un propósito. Y esto nos dignifica como pueblo y como nación de Dios. El apóstol Pedro, quien disfruta de soy parte de ese pueblo de Dios, escribe a la iglesia y le dice estas palabras en 1 Pedro, el capítulo 2, versos 9 al 10. No sé, Bill, ¿querés leerlo, por favor? Sí. 1 Pedro 2, del 9 al 10. Y miren lo que Pedro les va a decir a los hermanos de las iglesias allí. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real, linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaman las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Aquí el apóstol Pedro dice, yo ahora me vuelvo un fan del pueblo de Dios. Y lo que voy a hacer es promocionar al pueblo de Dios. Voy a promocionar la idea de Dios. Y él dice, la mejor manera de promocionar la dignidad de esta nación es reflejando el carácter del dueño. Y por eso dice, ustedes son una nación santa. Una nación santa. Porque Dios es santo. El ejercicio de mi santidad lo que hace es promocionar los valores del reino para que otros empiecen a decir, ¿por qué yo no puedo ser así? Vale la pena, che, vale la ser pena. parte del pueblo. Y empiecen a preguntar, ¿por cómo podemos ser parte de esta nación santa? Un pueblo que pertenece a Dios. Entonces, la primera forma es reflejando la santidad de Dios, la forma en que puedo proclamar, en la que puedo promocionar al pueblo de Dios. La segunda característica es proclamando sus excelencias. Estamos como pueblo de Dios para contar lo grande que es nuestro dueño. Amén. Él dice, para que ustedes proclamen, la palabra proclamar tiene que ver con la palabra anunciar, para que ustedes declaren, para que ustedes hagan conocer las obras maravillosas de aquel que los llamó. A veces no sabemos muy bien cómo evangelizar. ¿Te pasa eso, viste? No sabemos. No importa. Estaba hablando por teléfono con una hermana que está internada, estuvo internada algunos días en terapia. Y ella me decía, no me he cansado de hablar del Señor con los médicos, los enfermeros, mis compañeros y vos decís, qué extraordinario. Pero fue tan interesante porque ella me contaba de las obras de Dios. Y yo podría decirle, sí, ya lo sé, Dolly, sí, yo ya las conozco, las obras de Dios. Pero era tan impactante, ella estaba descubriendo, pero estaba proclamando. Estaba diciendo, viendo cada oportunidad. Estoy hablando de alguien que estuvo muy grave de COVID. Pero el COVID no le tapó la boca. La realidad de hoy no nos limita a la proclama de las extraordinarias virtudes de aquel que nos llamó a ser parte de su glorioso pueblo. Y dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. Oscar, Leo, Bill, equipo que está aquí grabándonos, Andy, hemos recibido misericordia. Somos del pueblo del Señor por esa razón. Y ¿saben qué? Mientras estamos aquí con ciudadanías del cielo, pero con DNI de la nación que nos haya tocado, dice que la palabra del Señor en Tito 2, Él se entregó por nosotros, nos mostró misericordia para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido y dice dedicado
a hacer el bien. Esta es una señal, una marca distintiva del pueblo de Dios. Es santo en su conducta. Es un pueblo que además anuncia, proclama, dice. Pero además es un pueblo que hace, que ve oportunidades donde está, sin importar las limitaciones geográficas, sin importar las nacionalidades. Está pensando con extensión el mundo para decir dónde podemos llegar a hacer el bien. Somos el pueblo de Dios. Al final, qué lindo va a ser el final. Dice en Apocalipsis 21:3, oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampa en medio de ellos. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y ellos serán su Dios. Alabado sea. Nos estamos despidiendo ya, pero te invito a que cantemos una canción nueva y una vieja. La nueva nos habla de somos iglesia. Esa iglesia cuerpo, esa iglesia edificio, esa iglesia novia, esa iglesia rebaño, esa iglesia pueblo. Somos suyos. Qué dignidad que tenemos. Si estás enojado con alguno del pueblo de Dios, por favor, reconcíliate ya. No vivas en sintonía de amargura, de queja, de traición, de tristeza, porque somos pueblo de Dios habitando entre nosotros. Y la vieja canción dice: somos el pueblo de Dios. Somos iglesia. ¿Cómo es? Reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera es la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloriosa luz. Nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y este es nuestro compromiso. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Sí, Señor. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Quiero invitarte a que ahora uses quizá tu WhatsApp y le mandes un mensajito a 5 o 6 personas y le digas, no sé, te amo, agradezco que estoy con vos en este pueblo,
Agradezco que estamos trabajando juntos. Como decía nuestro hermano Raúl Caballero, estamos en la caravana rumbo al cielo. Estamos en la caravana, y mientras estamos en la caravana, con algunos estamos muy lejos, no conocemos mucho, pero algunos de ellos estamos transitando cerca, muy juntos. Mándale ahora un mensaje, hacele saber que somos el pueblo de Dios, que podamos alentar el corazón de mi hermano. Capaz que no recibas ningún mensaje, no te deprimas, porque la misión es que vos bendigas a alguien a través de ese mensajito, haciendo saber que te sentís dignificado, feliz, contento, porque somos parte de este pueblo que le pertenece a nuestro bendito Dios. Que Él te bendiga. Nos encontramos, Dios mediante, en forma presencial el próximo domingo 6 de junio. El tema que voy a abordar para el próximo domingo no va a ser más el tema de iglesia, prometo, pero voy a hablar de Apocalipsis. Voy a hablar de Apocalipsis. Voy a tocar un tema interesante del Apocalipsis. Así que te espero pronto el próximo 6 de junio aquí, alistado para poder hablar de este tema. Preparado tu corazón, porque yo estoy seguro que Dios va a hacer algo muy, pero muy especial. Un abrazo. Dios te bendiga. Dios te bendiga, iglesia.